Como todos sabemos, estamos viviendo en unos tiempos de vacilamiento y zozobra. Estamos en medio de una pandemia, donde ciudades y países enteros están siendo confinados durante meses sin fin. La gente está perdiendo sus vidas, sus trabajos y sus negocios. Las enfermedades mentales y los suicidios están en alza, y la deuda que se está acumulando llevará varias generaciones para pagarla. La censura y la polarización parecen ser la nueva norma, y el debate moderado y el respeto están cediendo su sitio a una mentalidad de o nosotros o contra nosotros que tiene un efecto profundamente inquietante y divisivo en lo que antes eran unas sociedades abiertas y tolerantes. Pero más preocupante que cualquiera de estas cosas es que nos encontramos al borde de un cambio civilizatorio de consecuencias mucho más extensas y profundas en sus implicaciones, que pocos son los capaces de distinguir la inminencia del peligro o de entender las consecuencias de este paso del Rubicón que estamos a punto de realizar, ni el mundo distópico que nos aguarda a la otra orilla de este río. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que un cambio tan fundamental se produzca? Por jugadas sucias, a través de engaños y a través del advenimiento de los aparentemente inocuos pasaportes de vacunación. Semejante afirmación aparenta exageración y muy justamente habría que tomarlo con escepticismo, pero permítanme que me explique. La mayoría de nosotros que vivimos hoy en sociedades democráticas y en libertad simplemente no hemos conocido una situación diferente. Las sociedades democráticas liberales no son perfectas, pero nos permiten vivir la vida que nosotros elijamos, ir a donde queramos, comportarnos como deseemos, excepto por las limitaciones expresamente prohibidas en la ley, como robar, cometer actos violentos o homicidios. Pero no nos hemos ganado las libertades de las que disfrutamos. Estas se nos han transmitido de generación en generación, arrebatadas de las manos de déspotas y tiranos, quienes combatieron, lucharon y murieron, transmitiéndonos así las libertades que hoy disfrutamos para vivir la vida que elegimos. Pero hoy nos encontramos al borde de perder tan preciadas libertades que tan dolorosamente fueron conquistadas mientras nosotros miramos a otro lado, renunciando a ellas sin resistencia ni debate, porque se nos ha dicho que no hay más alternativa que aceptar los pasaportes sanitarios si es que queremos recuperar algo parecido a nuestras anteriores vidas. A primera vista, aceptar los pasaportes sanitarios en nuestra vida diaria parece solo un cambio insignificante. Después de todo, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escanear códigos QR para poder entrar en restaurantes y tiendas. Pero no nos engañemos, la adopción de un pasaporte sanitario no es una nimiedad. No es menos que una inversión de los fundamentos de lo que significa la libertad en las sociedades democráticas y que facilitará una reestructuración radical en nuestra civilización. Su libertad personal dejará de ser irrestricta, limitada solo en su extensión por leyes y principios acordados de mutuo consentimiento. Al contrario, lo que quedará de sus libertades será limitado por cosas a las que se le haya dado permiso explícito por un ente sin rostro, un poder algorítmico, mediatizándonos a través de la pantalla de nuestro teléfono con un icono verde de aprobación a cada paso. Permítame repetirlo de nuevo, ya que entender esto es de la mayor importancia. Hoy somos esencialmente libres para hacer cualquier cosa que decidamos, excepto aquellas cosas que nos estén prohibidas por la ley. Sin embargo, después de la aparición de los pasaportes de vacunación, este concepto de libertad pasará a la historia, siendo reemplazado por un sistema completamente nuevo, en el que a usted solo se le permitirá hacer las cosas que se le haya dado permiso explícito para poder hacer. Esto es a lo que me refiero con una inversión de los fundamentos de la libertad. Casi de la noche a la mañana, nuestras libertades consagradas y protegidas se convierten en meros privilegios, otorgados a nosotros temporalmente por nuestro sometimiento y buen comportamiento. ¿No podré ya ir a un restaurante, a un concierto o a un evento deportivo? ¿Podré ir en ese autobús, en el avión o en este taxi? ¿Puedo ir a esta tienda, a esta consulta médica o incluso a mi puesto de trabajo? La participación en esas cotidianas actividades diarias dependerá de los permisos que recibamos a través de nuestros teléfonos. Permisos que a su vez estarán sujetos a cambios de un día para otro. Y no piense por un instante que porque ha recibido una doble vacuna ya queda libre de esto. Australia, un país con casi 26 millones de habitantes, ha firmado recientemente contratos para asegurarse 195 millones de viales de vacunas, sumados a los millones de dosis previamente compradas. Esto es una inyección de refuerzo cada 6 meses durante los próximos 4 años. Así que en un par de años, si llega 2 días tarde a renovar su vacunación de refuerzo contra la última variante COVID, ya podrá despedirse de esa cena con sus amigos en su restaurante preferido. Esos privilegios habrán sido automáticamente revocados. Y esto no se acaba aquí. Los pasaportes de vacunación son solo un caballo de Troya. Detrás de la fachada de funcionalidad aparentemente inocua se articula un sistema de identidades digital construido en una plataforma de software que está diseñada para ser ampliada con el tiempo.
Hoy usted ve simplemente los iconos verde de aprobación o rojo de denegación, indicando su autorización a la inclusión o exclusión de la vida social del día a día. Pero mañana usted será puntuado en cada aspecto de su vida. Ganará puntos por su comportamiento en apoyo al gobierno y a las grandes corporaciones. Perderá puntos por cualquier comportamiento considerado no acorde a lo esperado de un buen ciudadano. ¿Cuántas veces ha vulnerado inconscientemente la distancia social de 1,5 metros en el día de hoy? ¿Qué hay de ese mensaje levemente crítico en una red social sobre las políticas del gobierno? ¿Qué hay de ese vídeo que compartió con amigos presentando dudas legítimas sobre las medidas del discurso oficialista? Observe cómo su nivel de crédito social se tambalea y con él, su capacidad de acceso a servicios esenciales para el día a día son revocados, perdiendo privilegios uno a uno. Esto que puede sonar fuera de lo normal es la puntuación de crédito social que ya está implantado en China, donde la gente siquiera puede subir a un tren si su puntuación está por debajo de cierto nivel. No se confunda, esto nos llegará pronto, y llegará a todo el mundo y vendrá escondido en el caballo de Troya del pasaporte vacunacional. Si bien un mundo así puede parecernos inverosímil, si nos paramos por un instante a reflexionar, se nos muestra evidente que el COVID-19 ya nos ha enseñado un mundo en el que cosas son permitidas y que nos muestra los límites de nuestra libertad, cambiando las reglas del juego en el día a día. La desensibilización ya ha empezado. Aunque esta visión de nuestro futuro inminente es suficientemente traumática, el auténtico poder de ese sistema distópico solo se hace visible al situar el pasaporte vacunacional, plataforma de identidad digital, en el contexto de las grandes multinacionales tecnológicas y el mundo hipermonitorizado en el que vivimos. No es un secreto que los gigantes tecnológicos globales monitorizan y guardan cada actividad electrónica, cada mensaje que marcamos como que nos gusta, cada artículo compartido, cada anuncio abierto y el vídeo visto sirven para construir perfiles detallados de nosotros. Estos perfiles psicográficos generados del Big Data no solo se utilizan para determinar qué productos tendemos a comprar, sino también, y más escalofriantemente, para inferir nuestras afinidades políticas, nuestras opiniones, actitudes y creencias e incluso nuestros impulsos y miedos más profundos. Se puede sostener que, provisto de Big Data, algoritmos de inteligencia artificial y una capacidad inmensa de procesamiento computacional, Google, Facebook y Amazon pueden conocernos mejor que nosotros mismos. Más aún después de las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas ilegales e omnipresentes en Estados Unidos de la NSA, trabajando mano a mano, tal como así lo hicieron, con los miembros del grupo de los 5 ojos junto a Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La gente medianamente informada sabe que los gobiernos recogen y almacenan ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos, incluyendo casi al completo llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos. Cada aspecto de nuestras vidas hoy es registrado, analizado y clasificado como parte del aparato de seguridad nacional del Estado o de los aparatos de las lucrativas grandes corporaciones. Hasta la fecha, la venta de nuestras almas al diablo de las grandes corporaciones tecnológicas aparenta limitarse a un pequeño inconveniente ocasional con anuncios digitales o recomendaciones inquietantemente precisas de Amazon para comprar cosas que ni siquiera éramos conscientes de necesitar. Aunque esto cambiará todo, y lo cambiará para siempre si permitimos que se asienten los pasaportes vacunacionales. ¿Por qué? Porque los pasaportes sanitarios y el sistema de crédito social rápidamente evolucionarán hacia, y esta es la clave final pendiente, una arquitectura automatizada de control social y vigilancia completa. George Orwell nos familiarizó con las características observación y control continuos de la vigilancia, y todos nosotros sabemos intuitivamente que el ser vigilados nos condiciona para cumplir con ciertas reglas y normas. Piensa en las cámaras de velocidad en carreteras y en las cámaras de vigilancia en tiendas y en los centros urbanos. Pero hay otro aspecto de la vigilancia que, además de la ocasional multa por velocidad, pocos hemos experimentado, y es el aspecto disciplinario de la vigilancia, el castigo que se recibe por el incumplimiento en el afilado extremo de la arquitectura de vigilancia. Hasta ahora esa pieza del puzzle faltaba, pero con la llegada de pasaportes vacunacionales, el mecanismo para castigar automáticamente a aquellos que no se sometan a los mandatos y normas prescritas será portado en el bolsillo de cada uno en cada momento de cada día. Hay un término utilizado en discusiones académicas sobre vigilancia y es totalitarismo llave en mano. Representa la idea de que la infraestructura de vigilancia para el sistema totalitario ha sido construido a nuestro alrededor, pero todavía no ha sido encendido. La máquina está preparada, pero la llave de contacto no ha sido girada. Los pasaportes vacunacionales son la última pieza de esta infraestructura, el último engranaje de la máquina. Ellos son el extremo afilado disciplinario del sistema totalitario de vigilancia y control. Una vez que permitamos que esta última y crítica parte de la infraestructura sea colocada en su sitio, una vez que aceptemos que sea una parte normal más de nuestra vida diaria, la llave será girada, el Rubicón habrá sido cruzado y ya no habrá vuelta atrás.
Ya no habrá espacio para la disidencia ni oportunidad para el debate, ni habrá sitio para desviaciones de las normas prescritas o los comportamientos obligatorios. Y a medida que el crucialmente importante espacio para el debate, la diversidad y la no conformidad se desvanecen, también lo hará la posibilidad de los seres humanos comunes de marcar colectivamente el rumbo que queremos para nuestras sociedades. La máquina habrá comenzado a vigilar eterna y automáticamente, clasificando y puntuando, guiando nuestros comportamientos y, cuando fuera requerido, castigando. Quedaremos para siempre bajo el control de nuestros amos, aquellos que poseen la llave de la máquina, aquellos que mantienen las puntuaciones y aquellos que establecen las reglas, aquellos que deciden si merecemos un icono verde de aprobación o uno rojo de prohibido, aquellos que deciden quiénes pueden ser incluidos en la sociedad y quiénes serán expulsados a los precarios márgenes de la existencia. Si permitimos que esto ocurra, será, en el término que acuñó Aldous Huxley, la revolución final. No habrá vuelta atrás una vez allí. La libertad, como la hemos conocido toda nuestra vida y en las generaciones predecesoras, será exterminada para siempre, para todos salvo para los pocos privilegiados en la cúspide de la pirámide. Con el tiempo, puede que en una generación o dos, nosotros estaremos tan condicionados a la mirada continua de la vigilancia y de las recompensas y castigos transmitidos automáticamente, que simplemente nos vigilaremos a nosotros mismos, nos controlaremos, nos censuraremos y someteremos. La libertad que disfrutamos hoy, incluso la misma idea de libertad tal como la concebimos, será absolutamente impensable para nuestros hijos y todas las generaciones que sigan. Se dice que el totalitarismo es, primero y ante todo, la vigilancia obsesiva dedicada a asegurar unos fines políticos. Bajo la excusa del COVID-19, sin debate, discusión o disputa informada, estamos a un paso de permitir que un nuevo totalitarismo mundial de vigilancia total, control y cumplimiento sea introducido, siendo bienvenido por muchos en nombre de cumplir con su parte en la batalla contra el virus. Es tentador pensar que aquellos de nosotros viviendo hoy en nuestro mundo de tecnología y saturación de medios estamos demasiado informados y somos demasiado inteligentes como para caer en una trampa así. Sí, mucha gente cayó en el pasado bajo el hechizo del fascismo y el totalitarismo, pero somos simplemente demasiado sofisticados para que a nosotros nos ocurra. ¿Pero es eso realmente verdad? ¿Está usted seguro? Mire a su alrededor. Mire la censura. Observe qué poca discrepancia hay respecto a la narrativa oficial de los principales medios de comunicación. Mire cuánto miedo se inocula para acorralarnos y controlarnos. Mire cómo nos estamos dividiendo en posiciones sobre máscaras, vacunas y confinamientos. Mire la mentalidad de grupos excluyentes que está empezando a tomar forma. Mire cuánto camino se ha avanzado en menos de 2 años. Cuando se nos aclare la vista, la propaganda y el control se harán evidentes, y el destino se vislumbrará claro para aquellos que quieran verlo. Dado la gravedad de lo que estoy sugiriendo, le pido que recapacite durante un momento y se plantee esto. Durante siglos, puede que milenios, la antorcha de la libertad ha pasado de generación en generación, muchas veces pagando un tributo de sangre, siendo la llama de esa antorcha avivada por las manos por las que ha ido pasando. Aquellos de nosotros vivos hoy, que tenemos la suerte de vivir en sociedades democráticas, sostenemos hoy esa antorcha. Ahora imagínese a usted mirándoles a los ojos a sus padres, a sus abuelos y a todas las generaciones precedentes a lo largo del tiempo. Mire a todos aquellos que dieron sus vidas para que pudiéramos vivir libres, quienes lucharon, guerrearon, protestaron y se enfrentaron a déspotas para que la libertad individual pudiera obtenerse para ellos y para sus descendientes. ¿Está usted preparado para mirarlos a los ojos y decirles que permitió que la antorcha se apagara para siempre por causa de un virus? ¿Que usted permitió que la llama se extinguiera porque tenía miedo, era apático, era conformista o era fácilmente manipulable para resistir firmemente, aguantar la embestida y mantener la llama viva? Ahora imagínese a usted mirando adelante en el tiempo y pensando en sus descendientes, sus hijos y sus nietos, esos ya vivos o por venir, y todas las generaciones venideras. Mírelos a los ojos y dígales que el regalo de la libertad nos fue confiado, pero nosotros permitimos que nos fuera arrebatado y por tanto también a ellos, porque no vimos la trampa que nos estaban tendiendo, o si la vimos no hicimos nada para evitarlo. ¿Puede usted sentir el peso de la responsabilidad que tiene ahora sobre sus hombros? ¿Será usted capaz de vivir con la vergüenza de saber que fue usted uno de los que se quedaron paralizados, encerrados, acobardados en sus casas, mientras el preciado don de la libertad, por un truco de manos, con manipulación y engaño, le fue hurtado a usted y a todas las futuras generaciones por venir? No debiera importar en qué parte del espectro político nos encontramos, cuáles son sus opiniones sobre máscaras, vacunas o confinamientos, si son ricos o pobres, o siquiera si pertenece a las fuerzas de la policía o el ejército. Podemos discrepar en muchas cosas, pero seguro que todos estamos de acuerdo en esto, que la libertad que disfrutamos hoy es el legado más precioso del que somos depositarios y debe ser como tal apreciado, cuidado y defendido al más alto precio para las generaciones venideras.
Debiera ser evidente ya que los pasaportes vacunacionales, pases COVID, pases verdes, o como quiera llamarles, no tienen nada que ver con su salud, y aun a pesar de cómo nos intentan convencer de sus bondades, su despliegue global no es la forma en la que recuperaremos nuestra forma de vida anterior. De hecho, lo contrario es verdad. Los pasaportes vacunacionales son el punto de entrada perfecto para crear un nuevo tipo de sociedad controlada y vigilada como nunca se hubieran visto antes. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, no importa la presión a la que se nos someta, no debemos permitir que se establezcan los pasaportes vacunacionales. No se confundan, estamos en un momento crucial en la historia, como cuando los espartanos frente a la batalla de las Termópilas, o los hombres jóvenes y muchachos frente a las costas de Normandía. La verdadera escala de lo que está en juego no se puede exagerar. Este no es un mensaje para infundir miedo o división, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de unidad. Les comparto esto como mi forma de hacer sonar la alarma, la llamada de atención frente al inminente peligro que nos acecha. Nacemos como hombres y mujeres libres en esta hermosa tierra. Todos somos hermanos y hermanas. Somos una misma familia humana a pesar de color, creencias o nacionalidades. No necesitamos forjar armas, ni asaltar murallas, ni arrasar construcciones. Simplemente tenemos que levantarnos para mantenernos unidos y decir, ¡ya basta! Ya hemos visto el engaño, podemos ahora ver la jugada claramente y no permitiremos que se nos arrebate nuestra libertad. La llama de la libertad no perecerá, ni ahora ni nunca, y menos aún durante nuestra guardia. Ha llegado el momento de defender todas las generaciones futuras, de avivar la llama y de pasarla fortalecida a las generaciones venideras. A nuestros descendientes debemos decir, con una sola voz, no os fallaremos. Si este mensaje hace eco en su interior, le pido que lo comparta con su familia y amigos, porque el momento de actuar es ahora.